Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos oyentes de La Voz de María. Estamos aquí en un programa más, conociendo sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, sobre nuestra Madre del Cielo, que quiso tener predilección por nuestro país, el Ecuador, y aparecerse especialmente en estas tierras. El día de hoy, muy especialmente, nos encontramos con el doctor Luis Eduardo Dufour, que nos acompaña aquí en el programa. Para las personas que están conectadas ahorita por las ondas radiales, les decimos si pueden conectarse por Facebook para que puedan ver al doctor Luis. Basta ingresar a la página de la radio La Voz de María, 88.1 FM, para ver esta entrevista especial, o si no, acompáñenos también por la radio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y del que estamos en la novena, sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Si bien este programa es para conocer más sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, hay un nexo intrínseco entre la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso y la Inmaculada Concepción. Y es más, la Santísima Virgen del Buen Suceso pone en sus revelaciones multiseculares uno de los hechos que se iban a dar de mayor relevancia para la cristiandad y para la Santa Iglesia Católica. Ella nos habla que se iba a definir como dogma la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. ¿Qué trata la Inmaculada Concepción? ¿Cómo se dio este dogma? Es lo que nos va a explicar el día de hoy el doctor Luis, como también la importancia y la relevancia de esta devoción para nuestra época, para nuestros tiempos, y lo importante que los católicos deben de saber en función de la Inmaculada Concepción. Aspectos muy importantes y muy relevantes para nuestra vida diaria y también para unirnos cada vez más a la Santísima Virgen y por medio de ella a nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar paso al doctor Luis, quisiera comenzar en las profecías de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Como mencionamos, Advocación Ecuatoriana, ella habla sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, y vamos a leer primero este trecho de estas palabras proféticas que la Santísima Virgen dio a la religiosa, la Madre Mariana de Jesús Torres, quien fue depositaria de estos mensajes de regeneración y salvación para todas las almas del siglo XX sobre la Inmaculada Concepción, para a partir de este pequeño trecho realizar varias preguntas en este programa al doctor Luis, que ya vamos a hacer una presentación sobre este gran personaje que nos acompaña el día de hoy, que ya ha dado otras entrevistas aquí en La Voz de María. Pues bien, él dice, Nuestra Señora dice, en la aparición del 2 de febrero de 1634, cerca de la muerte de la Madre Mariana de Jesús Torres. El dogma de fe de la Inmaculada Concepción, a una cosa muy bonita que me olvidaba de comentar, es que esta revelación la dio el niño Jesús con el que se aparecía la Santísima Virgen en su brazo izquierdo. Nuestra Señora del Buen Suceso se aparece con el báculo pastoral, con un báculo que representa pues su gobierno sobre el convento, y lo más importante, con el niño Jesús en el brazo izquierdo, y vestida por supuesto de los colores de la Inmaculada, blanco y azul. Entonces el niño Jesús le revela a la Madre Mariana de Jesús Torres: el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre será proclamado cuando la Iglesia esté combatida y mi vicario se encuentre tomado cautivo, y el de su tránsito de asunción en su cuerpo y alma a los cielos será proclamado cuando la Iglesia acabe de salir de un baño de sangre. Una profecía bastante profunda que doctor Luis pues nos sabrá explicitar de mejor manera sobre esta fiesta, cómo nace y la importancia para nuestro tiempo. Entonces, doctor Luis, él es argentino, no obstante nos acompaña de Brasil, donde vive ya hace más de 20 años. Por eso es que muchas veces en el programa puede salirse un poco de portuliano, pero él nos va a hablar sobre este tema. Es muy estudioso sobre las revelaciones marianas, también es analista político internacional y sobre todo muy devoto de la Santísima Virgen, discípulo del profesor Plinio de Corrado de Oliveira, que es el fundador de nuestra asociación y que lleva pues en esta lucha en defensa de la Santa Iglesia Católica más de 60 años pues batallando por la Santísima Virgen y dando a conocer sus mensajes. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, de la Salet, que es especialista en estos temas. Entonces, doctor Luis, sea usted bienvenido. Lo escuchamos aquí todos los devotos de la Santísima Virgen del Buen Suceso por La Voz de María, muy entusiasmados por esta nueva entrevista. Gracias nuevamente por la oportunidad. Y muchas gracias por este convite una vez más, que me es de tal manera agradable.
por muchas razones. Una de las razones, la primera y más alta y más noble, es la propia Santísima Virgen. Porque no hay nada de más consolador, de más dulce y de más entusiasmante que hablar de las virtudes y las cualidades de la Santísima Virgen. Y hacerlo para Ecuador, por el cual ya lo he dicho muchas veces, pero tengo una debilidad, una propensión que viene desde tiempos remotos, cuando viví unos años en Guayaquil y después también en Quito. Pero como el tiempo pasa rápido y no perdona, y sobre la Inmaculada Concepción se pueden decir tantas cosas que me apresuro a entrar en la materia. Usted lo ha hecho notar en la lectura de la profecía de Nuestra Señora del Buen Suceso. Es que la Inmaculada Concepción es un dogma de fe, es decir, debemos creer con fe interior, espiritual, dispuestos a dar la vida por ese dogma. Si alguien me viene un protestante, un asesino, y me apunta con un revólver y me dice, lo mato si no niega la Inmaculada Concepción, yo le digo, máteme, porque esto es un dogma que nunca puedo renunciar. Pero lo curioso es que, como se desprende fácilmente de la lectura que usted ha hecho, la proclamación del dogma fue hecha en el siglo XIX por el beato Papa Pío IX. Y entonces alguien podría preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué demoró tanto si la Inmaculada es tan perfecta? Y hay una historia muy linda. Es el propio San Luis Griñón, San Luis María Griñón de Montfort, que enseñó la devoción, la perfecta devoción a la Santísima Virgen. Nos explica muy bien que en los primeros siglos la Santísima Virgen era de tal manera maravillosa, luminosa, seductora, que los recién convertidos, los neófitos, cuando podían creer que era una diosa, de tal manera era perfecta. Entonces era necesario para los apóstoles mantener a la Virgen en un relativo aislamiento para que estos paganos, que en fin, recién convertidos, que se estaban, pero que todavía venían con todo el peso del paganismo, que adoraban diosas, para que estos paganos no se equivocasen y no dijesen, mire, la Virgen es una diosa, de tal manera es perfecta. Por eso Jesucristo en la cruz, en lo alto de la cruz, le dijo a San Juan Evangelista, hijo, aquí tienes tu madre. Es decir, que San Juan Evangelista quedó encargado de cuidar a la Virgen. Y cuando empezaron las persecuciones del Sanedrín, de los judíos, aquellas cosas, de San Juan y los apóstoles consideraron mejor llevarla de Nazaret, la misma casa de la Anunciación, y llevarla para Éfeso, donde está la casa de la Virgen, es un lugar de peregrinación muy conocido. Pero al final, después que fueron pasando los siglos y los nuevos católicos se fueron haciendo cada vez más católicos, ahí fue posible a los apóstoles contar más cosas de la Virgen. Y ahí que la devoción a la Virgen tomó fuego. ¿Por qué es? Porque primero vamos a ver el origen de esta invocación. ¿Por qué es inmaculada? Por una decisión de Jesucristo. Jesucristo debía, y es muy razonable, Jesucristo quería encarnarse, es decir, Dios se hace hombre, verdadero hombre de carne y hueso como nosotros, que le sale sangre y todo, y para ofrecer su vida para redimir el género humano que estaba perdido por el pecado original.
Y entonces, para encarnarse, él podía hacerlo de muchas maneras. Dios es omnipotente, él podría ordenar que la materia se arregle de un modo y producir un cuerpo. Pero eso funciona en la biología moderna. Sí es que funciona. Pero él quiso tener una madre de carne y hueso, como todos los hombres tienen. Y entonces quiso encarnarse en una mujer, y esa mujer iría a formarlo en su seno desde el primer instante de la concepción. O sea, el padre Julián Marías, en una obra magnífica, explica esto. Cada célula que la Santísima Virgen comunicaba al niño Jesús en su seno era un factor especial de unión entre la Virgen María y el niño Jesús, que estaba siendo gestado. Por ahí estamos viendo el auge de maravillas que es la concepción, la vida desde el primer instante hasta el momento de dar a luz, que fue inmaculado. Y entonces esta concepción fue por obra del Espíritu Santo. Porque San José, patrón universal de la Iglesia, no quería casarse. Él quería permanecer virgen y dedicado a la contemplación y a la oración. También la Santísima Virgen no quería casarse, quería permanecer virgen y al máximo ser la esclava de la Madre del Señor. Bueno, hay problemas familiares, la costumbre de los judíos, que era muy fuerte, de casarse todo el mundo. Al final las familias que era una familia principesca, porque San José era heredero de David, era príncipe real y heredero, por lo tanto, de la corona de Israel, si hubiese reino de Israel. Había un rey falso, el país estaba ocupado por los romanos, es un problema aparte. Y la Santísima Virgen también era de estirpe principesca, regia. Bueno, y los dos no querían casarse. Bueno, pero la costumbre, la imposición, el ambiente hizo que la famosa escena, que está pintada por tantos grandes pintores de la Iglesia, en que el sumo sacerdote, el jefe del templo, le llevan a la Santísima Virgen y varios candidatos que podían casarse con ella. Y entonces San José lleva un palo seco, muerto, que no servía para nada, y el sumo sacerdote mira a los candidatos y ve que el palo seco de San José comienzan a brotar lirios, lirios símbolos de la pureza. Y entonces el sumo sacerdote dice, no, ella se debe casar con él. Y ahí los dos combinaron que se mantendrían castos, purísimos, dentro del casamiento. Una decisión legítima. Bueno, la Virgen, entonces, en la cual Cristo se iba a encarnar, y la Virgen que iba en su seno gestar el niño Jesús, el Hijo de Dios, tenía que ser lo mejor posible, porque todo hijo honrado, bueno, quiere lo mejor para su madre, y Dios, que es todopoderoso, quería lo mejor para su madre, y qué mejor que ella no tuviese ni sombra de pecado original, purísima, por eso es inmaculada. Y en la definición que vamos a ver de aquí a poco
hecho por el Beato Pío IX en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, definición solemne. Él dice, fue inmaculada antes de la concepción, durante la concepción en el seno de Santa Ana, y durante toda su vida y en el momento de dar a luz, que fue un nacimiento que no fue con las miserias que acompañan todos nuestros nacimientos de los hijos de Adán y de Eva. Bueno, y entonces la Virgen fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. Y en ese seno inmaculado que Jesucristo se encarnó. No podemos imaginar Jesucristo se encarnando en un seno maculado por el pecado. Todos nosotros nacimos de nuestras madres, que Dios las bendiga, pero que heredaron el pecado original y lo transmiten así. Jesucristo no podía tener ni sombra de nada. Por eso es la Inmaculada. Es Inmaculada Concepción, porque toda la generación, toda la gestación de Jesucristo no tuvo ninguna mancha, pero ni sombra de mancha. Nada que se pudiese parecer con eso. Esto era conocido por los apóstoles y de alguna manera está escrito en los evangelios. Pero no lo está dicho de un modo categórico, absoluto. Es preciso una cierta interpretación. Y aquí entra el poder de la fe, de la teología, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, que al final es el propio Papa que va a resolver cualquier duda. Y el magisterio nos dice que desde el primer contacto de los apóstoles con la Santísima Virgen, ellos habían llegado a la idea, San Pedro y los 12 apóstoles, todos, que la Virgen era inmaculada. Y lo conversaban entre ellos, y el que más hablaba de eso era San Juan Evangelista, porque era el que la cuidó hasta el fin de sus días, hasta el momento de la Asunción, y conocía sus costumbres. Después era una cosa muy linda, la casa de Nazaret, donde ella vivía, con San Juan, que la protegía. Había un altar, y ese altar existe todavía, está en la Basílica de Loreto. Y los apóstoles iban a visitarla, y después en ese altar celebraban la Santa Misa para ella, porque ella no era sacerdotisa, pero los apóstoles sí. Bueno, y ahí la historia es muy extensa, cuando con el progreso de la fe, con el progreso del entusiasmo por la Virgen, hubo grandes doctores de la Iglesia, santos, héroes, que empezaron a enseñar claramente, públicamente, con libros, con escritos, con sermones, con predicaciones, con todo lo que se puede desear, que la Virgen era inmaculada, sin mancha ninguna de pecado. En eso se destaca, y es una gloria para nosotros, es una gloria para Ecuador también, se destacó el reino de España. España, pero también Portugal al lado, porque tenían muchas relaciones, fueron los campeones, santos, doctores, etcétera, los campeones en defender que la Virgen era inmaculada. Bueno, cuando aparecieron los protestantes, simplifico mucho la historia, porque el tiempo siempre corre rápido, y cuando aparecieron los protestantes, Lutero, después los holandeses que hicieron mucha guerra contra España, estos protestantes negaban cruelmente la Inmaculada Concepción.
odiaban la idea de que pudiese haber un ser, y en concreto una mujer, que fuese superior a todos los hombres, con excepción de Jesucristo, claro, pero sin considerar a Jesucristo, María Santísima era purísima y de tal manera pura que estaba por arriba de todo y cualquier humano, ser humano. Inclusive de los más santos y de las más santas y de los más perfectos y de los más admirables, la Virgen estaba por arriba. Es más, voy a decir una cosa todavía más grave, estaba por arriba de los propios ángeles, porque el privilegio que Jesucristo le dio, escogiéndola como madre, la puso por arriba de los ángeles. Consideremos que los ángeles, por su naturaleza espiritual, son mucho más poderosos que cualquier humano. Pongamos el rey más grande de la historia, imaginemos a Genghis Khan, a Tamerlán, a Felipe II, en cuyo imperio no se ponía el sol, etc. Son muy poca cosa, no son nada al lado de un ángel de la guardia, que son de la categoría inferior. Bueno, pero la Santísima Virgen está por encima de San Miguel, que es el jefe de las milicias celestes, el jefe de los ángeles. Y San Miguel es obediente servidor de las órdenes que le da la Virgen. Y ahí él comanda las legiones angélicas y decide muchísimas cosas. Bueno, entonces la Virgen, puesta en esa posición, solamente abajo de Jesucristo, porque Jesucristo es hombre también, y entonces en la jerarquía él está arriba de todo, es Dios y hombre. Después viene la Santísima Virgen. Bueno, los católicos españoles, sobre todo, y por lo tanto incluyo América hispánica, nuestros países, Ecuador también, y todo el continente latinoamericano, eran devotos de la Inmaculada Concepción antes de cualquier proclamación de los papas. Los papas no habían dicho nada todavía, no habían definido, dejaban que se definiesen las posiciones. Y de tal manera esto era así, que en muchas se fundaron órdenes religiosas consagradas a la Inmaculada Concepción antes de la proclamación del dogma, entre ellas las concepcionistas de Quito, y ahí tenemos a la Virgen del Buen Suceso, que aparece para las concepcionistas, que son de la Inmaculada Concepción. Aquella medalla enorme que ellas usan en el hábito, tan lindo, que es de la Inmaculada Concepción. Bueno, y también los ejércitos españoles, que en la época eran los famosos tercios, eran la tropa de élite del mundo, eran los más fuertes y los más poderosos, que metían miedo a los protestantes, a todos los que andaban mal. Felipe II tenía sus generales, el duque de Alba, y muchos otros, que iban y ponían orden. Era más o menos como Estados Unidos hoy, manda un portaaviones lleno de marines y de aviones, etc. En la época no había, pero eran con escopetas, espingardas, espadas, y eran súper valientes. Y estos tercios, que sería un equivalente a un batallón o un regimiento de hoy, hacían voto de defender la Inmaculada Concepción, sobre todo en las guerras contra los protestantes, que eran terribles. Y vino a suceder que en una de estas guerras, en Holanda exactamente, en la localidad de Empel,
del día 7 para el día 8 de diciembre, por aquí tengo la fecha, ya les digo, un tercio español de 1585, un tercio español fue rodeado totalmente por tropas protestantes y estaban en una elevación pequeña pero suficiente, y entonces estos protestantes quisieron derrumbaron unos diques que ellos construyen mucho en Holanda todavía hoy, para contener el agua, porque Holanda es un país bajo, por eso se llaman los Países Bajos, y el agua inundó todo alrededor de los soldados españoles. Y ahí ingresó una flota formidable de barcos de guerra holandeses, protestantes, y les exigieron la rendición. Y el maestre de campo Bobadilla, que era el jefe de los españoles, respondió: eso de la rendición lo discutiremos después de muertos. Bueno, ahí los holandeses nos perdonaron. Pusieron centenas de cañones a vomitar fuego encima y ellos resistían, pero iban para la muerte. Y no se entregaban. En la noche del día 7, el maestro de campo, que era una especie de comandante, Bobadilla, mandó a los soldados cavar unas protecciones, unos agujeros para pasar la noche y aguantar también la artillería, ¿no?, que les venía encima. Pero muchos pensaron, esto aquí es para protegerme a la noche y mañana me entierran acá porque ya estamos perdidos. Y en ese clima de perdición, un soldado con su pala bate, toca una cosa dura que no imaginaban. Ahí trabajan un poco y sale una madera con una pintura de la Inmaculada Concepción. Y entonces hay un entusiasmo general. El maestro de campo ordena hacer una procesión en esta colina, un poco importante, existe hoy físicamente, hay una capilla en el lugar de este hecho, y con la Inmaculada Concepción, y les propone a los soldados hacer un juramento de profesar hasta la muerte la devoción a la Inmaculada Concepción. Y que al día siguiente, por la mañana, van a recoger todas las armas que tenían, que les quedaban, e iban a cargar contra los holandeses hasta morir el último, porque iban a morir, no había proporción ninguna entre unos y otros. Y así pasaron la noche en vigilia, y miren lo que pasó, que sopló un viento helado, de tal manera que la temperatura bajó a menos 20 grados. Hasta hoy nunca sucedió, hasta hoy el Servicio Meteorológico de Holanda, miembro de la Unión Europea, nunca registró un frío tan grande. Y en una noche, con un viento nada más. Y ahí resultó entonces que el agua, el mar, el río que había, o el lago, también se congelaron. Y ahí los españoles dijeron: entonces esto lo mandó la Virgen, vamos al ataque por encima del hielo. Y ahí asaltaron los barcos holandeses, que no se podían mover. En aquella época la artillería, para apuntar, hacer puntería, precisaba que el barco se moviese, cambiase de ángulo para cambiar el ángulo de los cañones. Y entonces era muy fácil asaltarlos, tomarlos de asalto
y conquistarlos. Y fue una catástrofe para los protestantes. Conquistaron cantidad de barcos, cañones, etcétera, y fue una batalla. Fue la única vez en la historia que una tropa de tierra derrotó a una flota de mar, porque se había congelado el agua. Bueno, y ahí fue una batalla histórica, y entonces cuando ahí después se reunieron y hicieron un juramento de fidelidad de profesar hasta el fin de sus días la fe en la Inmaculada Concepción. Y esto fue el 8 de diciembre de 1585. Cuando el rey de España supo lo que había pasado, mandó que la Inmaculada Concepción fuese proclamada patrona de todos los ejércitos de España y más tarde patrona de todo el Imperio Español. En 1585 ya Ecuador existía, todos nosotros existíamos, toda América Latina, hispánica, y estaba unida también con Portugal, el Brasil también, era todo consagrado por el rey a la Santísima Virgen, a la Inmaculada Concepción. Bueno, pero esto no paró por ahí. Cuando el Papa fue informado de lo que había pasado, y sacó suficientes, mandó venir informaciones para que la cosa quedase bien clara. Estoy aquí para conferir exactamente el número de los años. Bueno, antes, una cosa muy linda, antes de hablar del Papa, cuando el rey de Portugal supo, don Juan IV supo de la batalla, él determinó que Portugal se consagraba a la Inmaculada Concepción. Y en el acto de consagración de Portugal, él dice, voy a leer, y si alguna persona intenta alguna cosa contra la Inmaculada Concepción, contra nuestro juramento de vasallaje, lo declaramos que no es portugués y declaramos que sea expulsado del reino. Y si es un rey, y que Dios no lo permita, reciba nuestra maldición y no sea considerado descendiente nuestro. Bueno, el Papa Clemente X, cuando supo de todas estas cosas que habían pasado, con una bula, confirmó la consagración de España y de Portugal. En 1708 el Papa Clemente XI estableció la fiesta de la Inmaculada Concepción para la Iglesia entera, el 8 de diciembre, y estableció la obligación de ir a misa, es obligación obligatoria. Bueno, al final en el siglo XIX, ya nos estamos aproximando a nuestra época, fue un siglo muy marcado por el espíritu revolucionario. Ya eran las filosofías que habían comenzado siglos anteriores, que defendían el libre pensamiento. Cada uno piensa lo que entiende, cualquier cosa vale, todo es posible. Estamos en el auge de eso hoy en día, ¿no? Y entonces el Papa, bienaventurado Papa Pío IX, viendo toda la tradición unánime de la Iglesia, declara su voluntad de proclamar el dogma infalible de la Inmaculada Concepción. Aquellos que ya todos creían, por toda parte, hacía muchos siglos, lo hizo objeto de una declaración solemne. Él congregó entonces a todos los obispos que podían ir hasta Roma en 1854 y escogió la fiesta, como día de la fiesta, el 8 de diciembre. Por eso se celebra
la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, que es el mismo día de la batalla de Empel, del milagro de Empel. Y entonces la Basílica de San Pedro se llenó de gente, estaba repleta. Y en la Basílica de San Pedro calculan aproximadamente que entran 50.000 personas, un estadio moderno, y todos muy apretados. Y en aquella época no había micrófono, ni sistema de sonido, nada de eso. Y entonces el Papa tenía que hacerse oír en esa inmensidad por 50.000 personas. Y él redactó toda una bula, que es un documento oficial, Ineffabili Deus, llama en el latín, Dios inefable, y fue leyendo la bula. Pero tenía que hablar fuertísimo y al final se le empezó a ir la voz. Comenzó a perder la voz y comenzó a tener miedo de que cuando llegase el momento de pronunciar la fórmula, que era el momento decisivo, ahí él pensaba, bueno, y tal vez la voz no me alcanza. Pero en el momento de pronunciar la fórmula, de la definición dogmática, él dice que recibió una fuerza extraordinaria y que fue oído en toda la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en medio de lágrimas y de exclamaciones de entusiasmo populares. Es más, varias personas afirman que cuando él pronunciaba la fórmula, entró un rayo de luz por una ventana que incidió directamente en la persona del Papa. Y entonces podemos imaginar en esa basílica enorme el Papa de pie o sentado, ¿no? Las imágenes nos presentan las dos formas, y un rayo de luz que cae exactamente encima de él, como diciendo, aquí está Dios aprobando lo que está haciendo. Eso es la Inmaculada Concepción. Esa fue así. Varios historiadores han ido a estudiar cómo fue posible eso, porque el mes de diciembre, el fin de año, el fin 8 de diciembre, ya es pleno invierno en el hemisferio norte, y no hay sol. En Roma llueve mucho en esa época. Me tocó vivir en esa época. Llueve muchísimo. Y no hay sol. Y tampoco, si hubiese sol, el rayo que entraría por una ventana allá arriba no incidiría en el trono pontificio. Pero, por lo tanto, fue algo verdaderamente sobrenatural. Bueno, ¿qué pasaba? Que estábamos en un siglo de libres pensadores, de revolucionarios, de descendientes de la Revolución Francesa, y que negaban que alguien pudiese enseñar a los otros una verdad y proclamar esa verdad como absoluta. Y el Papa el Beato Pío IX contrarió esa tendencia revolucionaria. Por eso en la profecía de la Virgen del Buen Suceso nos dice que va a ser una época de derramamiento de sangre. La proclamación sucedería en medio de una persecución, en que el Papa estaría como que prisionero en el Vaticano. De hecho, en esa fecha, el Papa todavía era rey de Roma, pues Roma era rodeada por muros, de los cuales quedan algunos pedacitos que se pueden visitar, los turistas visitan, pero rodeada de tropas enemigas, sobre todo los garibaldinos, que eran
que era la masonería de la época, y armados, guerrilleros, eran verdaderos guerrilleros, atacando continuamente a Roma. También con el apoyo, infelizmente, de las tropas del rey del Piemonte, Vittorio Emanuele, que era también tenía una posición contraria al Papa. Y es en ese contexto en que el Papa enfrentó solo al mundo entero para defender y proclamar la Inmaculada Concepción. Es decir, la Virgen está por cima de todos y de todo. Nadie es tan perfecto o perfecta cuanto ella. Y el Papa que pronuncia esta verdad es infalible por voluntad de Jesucristo. Bueno, ahí entonces nosotros tenemos muchas enseñanzas. Primera enseñanza es que en materia de moral, y en este caso la Inmaculada Concepción, la concepción del niño, el Papa es infalible. Y la doctrina pontificia también está llena de este valor altísimo. Y por lo tanto, toda esta ofensiva que estamos viendo hoy contra la niñez, contra la concepción, contra la infancia, porque es a todos los momentos de la gestación, sea antes de la concepción mismo, con los anticonceptivos, después con los abortivos, después con métodos infames que no quiero repetir de nuevo, y con leyes inicuas que obligan a los médicos a hacer el aborto en los hospitales. Todo eso es un ataque contra la madre por excelencia, la madre perfectísima, la madre inmaculadísima, que es la Santísima Virgen. Y la Inmaculada Concepción es por eso aquella que lucha contra todos los vicios y males e inmoralidades que hay entre los hombres. Inmoralidades esas que no son inventos de nuestra época, pero que en nuestra época han alcanzado una dimensión colosal, legal, pretenden transformarlo en ley, ese asesinato de los niños, y la identidad de género, el casamiento de los homosexuales, todo eso son ofensas directas contra la Santísima Virgen. Pero la Santísima Virgen es aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Es que todas esas iniciativas inmorales son fruto, en último análisis, no solamente de los pecados de los hombres, porque siempre hubo pecados, infelizmente, hay hombres malos que quieren esas cosas, pero es sobre todo es un vómito del infierno. Si el propio Satanás es el que inspira estas ofensivas contra la niñez, contra la familia, contra la santidad de la familia. No hubo familia tan santa y tan perfecta cuanto la Sagrada Familia. Pensar que la madre, la señora era la Madre de Dios y San José el patrono de la Iglesia y el hijo era el niño Dios. Era imposible una familia tan perfecta. Y ese odio contra la familia, contra la niñez, contra el casamiento bien hecho dentro de la Iglesia, a la fidelidad conyugal, esa contrafacción que es el casamiento lésbico y homosexual y otras abominaciones, esos son fruto de las cloacas del infierno. No nos engañemos, no nos mintamos, no digamos cosas que no son. Y la Virgen Inmaculada Concepción es la que aplasta la cabeza de la serpiente.
por eso siempre en las imágenes de la Inmaculada Concepción la encontramos aplastando la cabeza de la serpiente. Y la serpiente abriendo grande su boca y mostrando su lengua bipartita, que es símbolo de la mentira, y mostrando también sus dientes llenos de veneno, pero no puede hacer nada. Está aplastada debajo de los pies de la Virgen. Entonces, de la Virgen y de la Virgen Inmaculada, porque es la pura suprema que aplasta al impuro supremo, que es Satanás. Y sus seguidores también son impuros como él. Muy estimado José Ignacio, yo veo que mi relojito aquí ya está apuntando para, no sé si todavía nos quedan algunos minutos, pero yo quiero decirles que habría mucho más cosas para decir sobre la Inmaculada Concepción, especialmente en nuestra época, donde la impureza está de tal manera ofensiva y agresiva. Pero el tiempo pasa y entonces yo quería dejar, si usted quiere, alguna pregunta, alguna cosa que usted quiera comunicar en este encuentro tan agradable. No, muchísimas gracias, doctor Luis, por este programa tan interesante y tan importante, pues para todos los católicos, especialmente estando tan cerca de la fiesta de la Inmaculada, que es el martes que viene, 8 de diciembre, porque se pueden rescatar varios puntos de aplicación de todo lo que usted nos ha comentado desde el inicio, lo que es la Inmaculada, de lo que significa la Inmaculada Concepción, de los milagros que ha hecho esta devoción a la Santísima Virgen a través pues, de toda la historia. Pues, es algo que realmente para los católicos es muy importante en función de los tiempos que estamos viviendo. Primer punto, que esa definición de la realeza de la Santísima Virgen, ¿no? De ella ser inmaculada, de ser sin mancha, de ser purísima, ¿no? Entonces, y por ese punto estar arriba de todos los ángeles, de todos los seres humanos y solo debajo de Dios. Sí. Entonces es una creencia. De la creación, por eso es reina del cielo y de la tierra. Por supuesto. O sea, la reina de los santos, es la reina de los ángeles, etc. Solamente arriba de ella, solamente Jesucristo. Ahora lo que usted mencionaba, la protección que dio la Santísima Virgen a todos aquellos que se consagraban a ella y luchaban en defensa de ella y en defensa de la Santa Iglesia. Sí. Una cosa muy importante, todas las batallas que se ganaron. Ella es guerrera. Ella es guerrera. La Inmaculada Concepción es guerrera. Exactamente. Y es la que aplasta la cabeza del demonio. Entonces, sí, claro. Lo que pasó con los españoles, una cosa a rescatar es que cuando la Armada Española se consagró a la Santísima Virgen, no perdió en una batalla en 400 años. Ahora, en esta batalla que usted acaba de poner hoy en día, contra los nuevos males de nuestra época, en aquel tiempo eran los protestantes queriendo atacar a la Iglesia y ejercer su dominio sobre los católicos, y en el fondo que eran ataques a la Santísima Virgen. Hoy en día esos ataques se repiten en contra de Dios y de la Santísima Virgen por estas nuevas leyes inicuas, estos nuevos acechanzas que el demonio está haciendo en contra de la familia, en contra de Dios, por medio de leyes inicuas como el aborto, la ideología de género, por medio de una nueva revolución que quiere implantar a la sociedad. Entonces, la necesidad que se tiene de la devoción a la Santísima Virgen para el aplastamiento de estas nuevas herejías, y sobre todo la importancia de consagrar esta lucha a ella para que ella nos dé la victoria, es muy importante y es algo por lo cual tenemos que pedir, especialmente en esta novena tan cerquita de la fiesta de Nuestra Señora, y pedir especialmente ese 8 de diciembre, ¿no? Que ella ejerza su dominio, su protección sobre el Ecuador y sobre todas las tierras de Latinoamérica y sobre todo el mundo, para que reine verdaderamente en ella y ejerza su dominio y evite que se implanten pues todas estas leyes inicuas, todas estas leyes que deforman a la familia, todas estas leyes que atacan a Dios, todas estas leyes pues que quieren destruir a los niños inocentes, quieren destruir esa sagrada familia, que es un ataque a la Inmaculada Concepción y a la Santísima Virgen, que sea pues esa victoria que nos promete la Santísima Virgen del Buen Suceso en sus mensajes, como también a través de todas esas apariciones marianas, ¿no? Una cosa muy bonita en relación a la Inmaculada, doctor Luis.
No sé si usted tendría otra cosa que añadir en relación a todos estos puntos que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? En fin, de la Inmaculada Concepción hay tantas cosas para decir que el tiempo no es suficiente y las palabras no son tampoco suficientes. Sería preciso inventar un diccionario especial para todos los méritos. Reafirmemos una vez más que la Inmaculada Concepción es la patrona de todas las Américas, por disposición de los papas, tanto de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, América Central, América del Sur, es nuestra patrona. Ella está íntimamente unida a la evangelización de América. El triunfo de la religión católica en nuestro país, en nuestros países todos, es una obra por excelencia de ella. De alguna manera es su poder se ejerce sobre la tierra entera. Y por toda parte encontramos su imagen aplastando a la serpiente. Y una cosa muy linda, para terminar, porque ya el tiempo se nos va, es que cuando el Papa Pío IX hizo la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, como dije, fue una explosión de los medios de la época, que eran medios escritos, pero también de los protestantes, de las fuerzas masónicas, de los librepensadores, de los filósofos de las filosofías modernas. Fue una explosión, una revolución europea sobre todo, pero también en otras partes, desfiles y paseatas masónicas que se hacían por las calles, declarando que el Papa era un loco, que había inventado una cosa que no existe, en fin, toda especie de blasfemias, ¿no? Sin parar. Bueno, ¿qué hace la Virgen? ¿Cómo responde la Virgen? Y ahí se ve el poder infinito, por así decir, de ella, porque el poder es de Cristo, pero ella es la administradora de los tesoros de Cristo, ¿no? Es la medianera universal de todas las gracias. Y entonces tiene unas riquezas y unos poderes que todo lo que los hombres pueden inventar, misiles atómicos, esas cosas no son nada, son pamplinas, como decía un viejo sacerdote español que conocí cuando estudiaba. ¿Cómo responde la Virgen? La Virgen se aparece en Lourdes, en el año 58, en una gruta humilde que está ahí, el santuario de Lourdes, la gruta de Lourdes famosa, y se aparece para una pobre campesina que no sabía leer y no conseguía aprender ni el Padre Nuestro, ¿no? Le costó mucho aprender el Padre Nuestro. Y es Santa Bernadette, la grande Santa Bernadette. Y la Virgen se aparece y le sonríe y la convida a venir 15 días sucesivos. Y entonces ella va y le cuenta al párroco: mire, me apareció una señora que yo nunca vi, porque era un pueblito, Lourdes, un pueblito, todos se conocían, y nunca vi, y no sé decir quién es, pero es muy linda y reza el rosario. Y yo tenía una botellita de agua bendita y le tiraba agua bendita para ver si era el diablo, y la Virgen sonreía y recogía el agua bendita y se hacía la señal de la cruz. Y entonces el párroco le preguntó: bueno, pregúntele el nombre para ver quién es, ¿no? Primera cosa. Y Santa Bernadette iba, y cuando la Virgen aparecía le preguntaba el nombre, y la Virgen no le respondía, sonreía,
cogía el rosario, rezaba el rosario y después desaparecía. Decía alguna palabrita, una cosa simple y desaparecía. Un día, una de las apariciones, ella vuelve a preguntar, pero ¿cuál es su nombre? Y ahí la Virgen recoge las manos y las pone así en posición de oración, como se ve en la imagen de Lourdes, y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y la pobre Bernadette no sabía lo que era la Inmaculada Concepción, no sabía nada. Entonces ella salió corriendo, repitiendo: Inmaculada Concepción, para no olvidarse, porque era una palabra nueva, rara, que ella nunca había oído. Y llega hasta el párroco y le dice: mire, ella me dijo el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Es la Inmaculada Concepción, ¿no? Y ahí el párroco casi se desmaya, casi, ¿no? Pero esto, ¿cómo es que esta niña tan popular, tan pobre, tan ignorante, está sabiendo la Inmaculada Concepción? El párroco sabía muy bien, todo muy bien. Y entonces... Doctor Luis, sí. Realmente, ¿qué le parece si ponemos una gota de intriga ahí? Porque ya se nos está acabando el tiempo y sería Perfecto. muy bueno hacer un programa de la Inmaculada parte 2, o sea, en el próximo programa hablar más en profundidad sobre todos los hechos que tienen relación a la Inmaculada, continuar con esta historia que la dejamos inconclusa para así los oyentes de La Voz de María pues nos puedan acompañar el próximo día viernes a las 10 de la mañana para continuar con esta entrevista, con nuevos hechos, mayor relación con Nuestra Señora del Buen Suceso. Hasta la próxima, doctor Luis. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece si tenemos para terminar una ejaculatoria de Nuestra Señora del Buen Suceso? ¿Puede? Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Concepción.